Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a este webinar del Banco Interamericano de Desarrollo. La conversación será en español. If you wish to listen in English, you can select English in the interpretation button in your Zoom. Se quiser ouvir em português, pode selecionar português no botão de interpretação do Zoom. Soy Marcos Stampini, trabajo en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo y les estaré acompañando como moderador de este webinar. Hoy es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una población frecuentemente invisibilizadas. Esto, a pesar de que en América Latina y el Caribe, solo para personas mayores, hay más de 10 millones de personas cuidadoras no remuneradas y 3 millones de cuidadoras remuneradas. Para comenzar, quiero presentarles a nuestras oradoras de lujo, que nos ofrecerán distintas perspectivas sobre cómo mejorar el bienestar y las condiciones laborales de quienes cuidan a las personas mayores. Beatrice Fabiani de Leva es economista y autora principal de la monografía del BID sobre personas cuidadoras. Diana Mejía es la directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, de República Dominicana. Y Elena Zúñiga es directora de posgrado en salud de la Universidad San Ignacio de Loyola, fundadora de la Escuela de Cuidadores del Perú y presidenta de la Asociación de Cuidadores Dependientes, ACUPED. Bienvenidas. A lo largo del webinar, les invitamos a realizar sus preguntas en el idioma que prefieren, usando el botón de preguntas y respuestas en el Zoom. Seleccionaremos algunas de estas preguntas para el final del webinar. Tengan en cuenta que sus micrófonos y sus cámaras están desactivados. Ahora empezamos con la presentación de Beatrice. Adelante, Beatrice, por favor. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí hoy y presentar los resultados de una encuesta que desarrollamos desde la División de Salud y Protección Social del BID. Esta encuesta quiere investigar las condiciones laborales y de bienestar de las cuidadoras de personas mayores en la región. Déjenme empezar con la historia de Carmen. Ella es una cuidadora originaria de Perú que vive en Santiago de Chile. Cuida a una persona mayor con movilidad reducida y hace este trabajo hace más de 5 años. Ella hace este trabajo con mucho compromiso, dedicación y sacrificio. Sin embargo, la tarea de cuidar tiene importantes consecuencias en su bienestar físico y emocional. ¿Por qué contamos esta historia? La historia de Carmen es la historia de millones de cuidadoras que cada día cuidan a personas mayores en la región. Sin embargo, lo que realizamos desde el BID es que hay una falta de conocimiento sobre el bienestar, la formación y las condiciones laborales de las cuidadoras en la región. Y para poder escuchar la voz de todas estas cuidadoras, desarrollamos una encuesta en línea que es continua y autoadministrada. Y lo hicimos también con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo. La encuesta fue lanzada en noviembre de 2023 y sigue abierta. En junio publicamos el primer reporte que analiza las primeras 27.000 historias de estas cuidadoras. Hay cuidadoras remuneradas en el domicilio, cuidadoras remuneradas en residencias y cuidadoras familiares. La encuesta está disponible en inglés, español y portugués y creemos que es un esfuerzo muy importante para poder escuchar a las voces de todas estas cuidadoras. Y todos ustedes están invitados a ser parte de este esfuerzo y ayudarnos a ampliar la base de datos.
Hablando del perfil de estas cuidadoras, el 89% de los encuestados son mujeres. Y también hay un 1% que se identifica con otras identidades de género. Estas cuidadoras tienen promedio 53 años y completaron la educación secundaria. En relación al componente de diversidad, un 11% de ellas se identifica como afrodescendiente y un 10% como indígena. También entre los encuestados hay un 6% que son migrantes internacionales. Pasamos a los hallazgos principales. Primero, cuidar es una decisión. El 59% de las cuidadoras familiares hace esta tarea porque quiere hacerlo y lo hace por su propia iniciativa. De forma similar, el 67% de las cuidadoras remuneradas elige este trabajo porque les gusta. Entonces, cuidar es una decisión y también trae satisfacción a las cuidadoras. Sin embargo, hay importantes costos en términos de su bienestar físico, emocional y de sus condiciones laborales. Lo que vemos es que 1 de cada 4 cuidadoras reporta síntomas de depresión y 1 de 2 se declara estresada. Estos efectos son aún más fuertes para las cuidadoras familiares. Y también lo que más preocupa es que estos niveles de estrés y depresión son más altos que los niveles de la población general. Otro aspecto fundamental es que no hay suficiente formación en la región. 8 de 10 cuidadoras familiares no tienen ningún tipo de formación. Y entre las remuneradas, solo 3 de 10 completaron un curso extenso de más de 150 horas. Y sabemos que la recomendación es que los cursos de formación sean de 260 horas. La formación es fundamental porque también lo que vemos en el estudio es que cualquier tipo de formación está asociada a mayores ingresos laborales y a mayores niveles de bienestar, es decir, menores niveles de estrés y depresión de las cuidadoras. Hablando de las condiciones de trabajo, son inseguras y precarias. El 70% de las cuidadoras remuneradas gana el salario mínimo o menos. Y también son condiciones de trabajo inseguras, porque un 39% reporta haber sufrido abuso verbal y un 15% abuso físico. También la informalidad es muy alta. Lo que vemos es que solo 1 de cada 4 cuidadoras contribuye a la seguridad social. Esta informalidad es menor para los cuidadores en residencia, donde hay un 42% que contribuye a la seguridad social contra el 23% de los cuidadores en el domicilio. La informalidad es muy alta en toda la región, pero hoy me gustaría mencionarles el ejemplo de Uruguay, que tiene el nivel más alto de formalidad entre las cuidadoras, y además vemos que no hay diferencia por si una cuidadora trabaja en residencia o en el domicilio. Esto para decir que sí, las políticas públicas pueden hacer la diferencia. Uruguay es el ejemplo de un país que ha ido construyendo su sistema de cuidado durante los últimos años y ha implementado políticas y programas para las cuidadoras y para todas las trabajadoras del sector. Si ustedes son personas cuidadoras o son parte de asociaciones de cuidadores de personas mayores y quieren hacer parte de esta encuesta y participar, aquí pueden encontrar el QR code en español, inglés y portugués. Y también aquí pueden descargar la publicación. Muchas gracias y paso de nuevo la palabra a Marco. Muchas gracias, Beatrice, por la presentación.
Recuerdo ver fotos de demostraciones de personas cuidadoras de un sindicato de California que tiene 400,000 inscritos para dar la dimensión del sector en un país como Estados Unidos. Eso es un sindicato solo de California, que tenía un panel que decía Invisible No More, invisible nunca más. Y es por esto que hemos decidido hacer esta encuesta, porque queremos dar una voz a las personas cuidadoras, porque sabemos que el bienestar de la persona cuidadora, su formación profesional, su profesionalización, su reconocimiento, es fundamental para el bienestar de las personas mayores a quien cuidan. Entonces, me gustaría ahora pasar a una pregunta a Diana. Diana, sé que en República Dominicana han implementado un programa que se llama Familias de Cariño para mejorar la calidad de vida de las cuidadoras no remuneradas de personas mayores. ¿Puedes, por favor, contarnos de este programa? ¿Cómo se encontraban estas personas antes de su implementación y qué resultado ha tenido? Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la oportunidad y pues claro, les cuento un poco de Familias de Cariño. Desde el 2021, el gobierno del presidente Luis Abinader ha implementado y desarrollado este programa, el cual tiene un objetivo y un enfoque tripartito, donde se establece que el cuidado del adulto mayor es responsabilidad de la familia, de la comunidad y el Estado. Esto es que cada actor involucrado en el trabajo de los cuidados debe garantizar la protección de los derechos del adulto mayor, según lo establece nuestra ley 352-98 sobre protección al envejeciente. Entonces, Familias de Cariño tiene esta visión transformadora hacia la permanencia del adulto mayor en su núcleo familiar y o en su comunidad. Y esto hace que necesariamente existe este reconocimiento de los familiares o personas en la comunidad que han cuidado tradicionalmente a adultos mayores de manera no remunerada. Este programa consiste en identificar esas familias de confianza en sectores donde residan los adultos mayores que demanden esos servicios de cuidado, pero prestando una especial atención a esas casas, esos hogares compuestos por mujeres solas que puedan atender un adulto mayor o hogares de adultos mayores jubilados o sin empleo. Y esto hace que se conviertan sus casas en hogares de cariño, donde el gobierno les hace una transferencia económica para el servicio del cuidado. Nosotros para aplicar esta modalidad, básicamente buscamos reducir la institucionalización del adulto mayor, remunerar el cuidado del adulto mayor, capacitar a los cuidadores y fomentar la inclusión y la atención integral de esos adultos mayores a otros servicios que permitan que el cuidado pueda hacerse de manera más efectiva. Es decir, compensaciones económicas, pensión, transferencias económicas y también entonces contribuir al fortalecimiento económico de quienes están cuidando. Nosotros los hacemos basado en 4 criterios, ya sea que una cuidadora se traslade al hogar del adulto mayor o que esté en su propia casa porque sean familiares y pueden atender hasta 3 adultos mayores. Evidentemente, cuando atienden más de un adulto mayor, pues la compensación económica es mayor. Actualmente se hace una transferencia de 15,000 pesos, lo que equivale a $249 promedio. Este programa inició con 5,000 pesos solamente con 3 cuidadoras, es decir, 83 dólares. Y hemos ido incrementando de manera progresiva del 2021 a la fecha. Ahora ya con 290 cuidadoras bajo cualquiera de las modalidades anteriormente descritas, donde el mayor porcentaje es en familiares, con un 56% de familiares atendiendo adultos mayores. Aquí les quiero presentar unas imágenes sobre una alianza que hemos realizado en el 2023 con la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, FENAMUTRA, que es una organización sindical y social que defiende los derechos de los trabajadores en la República Dominicana en el sector de trabajos domésticos y cuidados.
Y este convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias, conocimientos y capacidades en materia de cuidados para facilitar ese fortalecimiento institucional para la atención integral, sobre todo en el enfoque domiciliario. Y aquí, como podemos ver, estas capacitaciones son realizadas en la sede principal de FENAMUTRA, el cual tiene un centro de capacitación avalado por el Instituto de Formación Técnico Profesional del país, el Infotep, y podemos certificar a estas cuidadoras que han venido haciendo un trabajo en su comunidad y que no habían sido reconocidas hasta llegar al programa Familias de Cariño. Aún enfrentamos los retos y desafíos en este programa de poder incorporarlas en la seguridad social, pero vamos avanzando hacia eso con otros esquemas de trabajo. También finalmente vemos que en diciembre, y ya es tradición, empezamos el año pasado y este año también, junto a FENAMUTRA se les realiza una actividad festiva de Navidad a todas las cuidadoras del programa de Familias de Cariño, que este año tendrá la connotación de recibir por primera vez su certificado de formación en cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y creo que es importante resaltar que este programa no es simplemente una transferencia monetaria que reconoce el trabajo de cuidado en la familia, es mucho más, porque incluye un contrato, incluye una ambición al acceso a la seguridad social y a las pensiones, incluye apoyo y incluye formación. Entonces, es en el espíritu de lo que en otros países se llama Cash for Care o Cash and Counseling o presupuesto por consejos. Entonces, muchas gracias, Diana. Y ahora pasamos a Elena, a una experiencia de Perú que viene del lado del sector privado. Elena, yo sé que en Perú han creado una asociación de cuidadoras de personas dependientes. ¿Por qué han creado esta asociación y en qué están trabajando en este momento? Muchas gracias por la invitación, estimado Marco, también al Banco Interamericano de Desarrollo por esta oportunidad de poder ser la voz de miles de cuidadores de mi país. Asociación de Cuidadores de Personas Dependientes, ACUPET, es una organización sin fines de lucro. Busca principalmente visibilizar y hacer escuchar la voz de los cuidadores y cuidadoras de adultos mayores y personas dependientes de Perú, tanto remunerados como no remunerados. En nuestra misión incluimos, por ejemplo, acciones encaminadas a la protección y defensa de sus derechos, así como el fortalecimiento de los conocimientos para el cuidado con equidad de género y libre de estereotipos. Para precisar el origen de esta iniciativa, es necesario mencionar que en mi país el reconocimiento de la labor del cuidado formal e informal es todavía una lucha constante para quienes proveen el cuidado, que al igual que otros países de América Latina, como bien lo comentaba Beatrice, es una labor feminizada. Solo para citar algunos ejemplos, en el caso de los profesionales de enfermería, en el año 2002 es recién donde se publica la Ley del Trabajo que regula su ejercicio profesional. Pese a ello, el reconocimiento y la garantía de un trabajo digno y equitativo todavía es un reclamo vigente en las distintas luchas de este gremio. Del mismo modo, en el caso de las cuidadoras, en el año 2020, Perú aprueba una ley de trabajo para las trabajadoras del hogar. Dicha ley también incluye a las cuidadoras de adultos mayores y personas dependientes. En este marco normativo se establece un salario mínimo, entre otras cosas, para una jornada de 48 horas semanales, convirtiendo así la labor de la trabajadora del hogar y la del cuidador en una de las labores más subestimadas y mal pagadas a nivel nacional. Asimismo, la desinformación social sobre el verdadero rol del cuidador y las funciones declaradas en esta ley que refieren que una cuidadora podría realizar además múltiples tareas domésticas, pone en riesgo la calidad de cuidado que requieren las poblaciones vulnerables y además ha promovido el incremento de la informalidad laboral. En este contexto, ACUPET nace para concientizar a la sociedad peruana sobre el verdadero rol de las cuidadoras y el impacto que tiene el reconocimiento de su trabajo en el cuidado de las personas adultas mayores y dependientes. También busca desarrollar algunas acciones, las cuales ya venimos ejecutando con el respaldo de algunos aliados estratégicos, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas están campañas de difusión y concientización en medios de comunicación nacional, talleres para el fortalecimiento de habilidades blandas,
talleres para el costeo del cuidador, cómo un cuidador puede costear su servicio y poder establecer una remuneración justa. También tenemos escuela jurídica para el cuidador, donde hablamos del marco normativo que rige su ejercicio laboral, estrategias para el diseño de un currículum y cómo desenvolverse en una entrevista, entre otras. Queremos llegar también a más regiones del país, pero tenemos un gran desafío que es la alfabetización digital de cuidadores, la cual también es una acción encaminada de ACUPET. Si podemos pasar a las imágenes para complementar la respuesta. Aquí podemos ver, por ejemplo, el primer día que lanzamos ACUPET como parte de un trabajo de 9 años que precede a la instauración de Escuela de Cuidadores como organización privada. Muchas de nuestras egresadas, miles de cuidadoras, nos pidieron estar representadas a través de una asociación y es en junio de este año que lanzamos ACUPET, como pueden ver en un establecimiento de la Municipalidad de la Ciudad de Lima, donde acudieron más de 100 cuidadores. También pueden ver aquí una entrevista en Radio Nacional del Perú, en donde hablamos de los cuidados dirigidos al adulto mayor y cómo repercute también el reconocimiento del rol del cuidador. Y finalmente algunos slides sobre las personas que colaboran con nosotros de México, de Perú, personas que trabajan en recursos humanos, personas que trabajan en leyes a nivel nacional y que colaboran con nosotros para seguir fortaleciendo y capacitando a más cuidadores. Gracias. Muchas gracias, Elena. Creo que cada frase que dijiste merecería una conversación, empezando del rol de las municipalidades, que a pesar del hecho que las políticas puedan ser nacionales, tienen las municipalidades un rol fundamental en la implementación de los programas y, por ejemplo, de formación, y también el tema de la alfabetización digital de las personas cuidadoras, dado que el acceso a una formación por medio digital puede permitir combinar el trabajo y la formación continua. Y existen ejemplos en otros países de formaciones que son casi integralmente en línea, excepto la parte que es formación en el trabajo. Entonces, ¿cómo tú has pasado a hablar de trabajo que se hace para mejorar el bienestar de las personas cuidadoras remuneradas? Quiero pasar a una pregunta sobre este tema también para Diana. Porque sé, Diana, que además de trabajar con familias de cariño, con las cuidadoras no remuneradas en República Dominicana, han hecho un trabajo muy importante en la profesionalización de las cuidadoras remuneradas. Y en particular, hay muchas cuidadoras que se encuentran trabajando bajo otro tipo de contrato. Y uno de estos es el trabajo que hicieron con personas que estaban contratadas en residencias permanentes, haciendo tareas de cuidados, pero con un contrato de conserjes. ¿Cómo trabajaron con estas personas y cómo la ayudaron a ser reconocidas como cuidadoras profesionales? Muchas gracias. Nosotros a partir del 2015, mediante un decreto, el 8315, recibimos la transferencia de lo que era la Dirección de Protección a la Vejez, que estaba en el Ministerio de Salud Pública, se transfiere a CONAPE esas funciones. Dentro de esas funciones en específico, teníamos las residencias de personas mayores y los hogares de día. Entonces, cuando recibimos todos estos servicios, nosotros iniciamos en un proceso de organización y de sistematización de lo que encontrábamos en estos centros, sobre todo en el aspecto de la parte del personal, de los recursos humanos. En ese sentido, habíamos identificado que un grupo de personas estaba en apoyo de los auxiliares de enfermería y del personal de enfermería realizando tareas de cuidado. Es decir, en un perfil bien básico, aseo de la persona, mantenerlas limpias para evitar complicaciones, administrar y controlar medicación, brindarle compañía, soporte o apoyo en actividades donde el adulto mayor no podía hacer nada por sí mismo y velar por su alimentación, como algunas otras tareas complementarias que le eran asignadas por esa auxiliar de enfermería o enfermera. Entonces, cuando vimos esto y la descripción del puesto de lo que era un conserje, que es las tareas domésticas de la empresa o del lugar donde se encuentra, de la institución, pudimos identificar que había que hacer una descripción de puesto y someter esto como un cargo en el sector público. Para el CONAPE. Pues en el 2016, un año después, se logra este cargo exclusivamente para el Consejo Nacional de la
persona envejeciente con el título de puesto de cuidador en el Grupo Ocupacional 1 de Servicios Generales con una categoría de estatuto simplificado. ¿Y qué quiere decir que sea categoría de estatuto simplificado? Bueno, pues los cargos de estatutos que van al Grupo 1 Ocupacional y el Grupo 2, pues aunque no son concursables, es decir, no se someten a carrera administrativa, sí cuentan con los derechos de carrera administrativa. Son contratados de manera fija en el Estado Dominicano y acceden a todos los derechos de la seguridad social, riesgos laborales, vacaciones, permisos, de manera segura y con sus derechos garantizados. Entonces, ahí este cargo lo tenemos bajo supervisión del área del Departamento de Salud, de auxiliares de enfermería o enfermera, y como requisito del puesto se le colocó que su educación formal fuera hasta segundo año de educación secundaria, que es el octavo de básica, que era lo que tenían estas conserjes, que son cuidadoras, en ese entonces. También se le puso que tuvieran como experiencia otros conocimientos o conocimientos básicos en atención de geriatría y experiencia mínima de 3 meses con un periodo probatorio de 3 meses. Se le diseñó su evaluación de desempeño basado en que el adulto mayor estuviera debidamente cuidado, higienizado y que pudiera hacer reportes mínimos de la situación del adulto mayor. Y finalmente se le exigía como competencia o se le exige como competencia compromisos con los resultados, pasión por el servicio, integridad, responsabilidad, comunicación y desarrollo de las relaciones personales. También se le identificaron todos los materiales que ellos requieren para ejercer ese trabajo y actualmente tenemos 30 personas nombradas en esta categoría de cuidador en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, los cuales se encuentran en su mayoría en centros, en residencias, centros de larga estadía. Nosotros, obviamente, aparte del personal cuidador, tenemos los auxiliares de enfermera y la enfermera en una mayor cantidad nominal. Esto inició, o sea, se reconoció en el 2016, un año después de la transferencia, pero en el 2021 es que se logra instaurar el perfil básico del cuidador para el sector público, con un salario un poco superior, tenemos aquí una categoría, que es la del sector público. El salario mínimo en el sector público son $166, 10,000 pesos, pero estas cuidadoras, su mínimo es 15,000, igual que el de familias de cariño, y el máximo 25,000 pesos, que equivale a $415. Entonces, la mayoría de todas estas cuidadoras ya se encuentran o en el salario medio o máximo y acceden a formación continua a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Gracias, Diana. Y quiero resaltar una cosa que tú dijiste, la definición del perfil profesional, la importancia de la definición del perfil profesional. En muchos países de la región existen personas que trabajan como cuidadoras, que son enfermeras o asistentes de enfermerías, y otras que trabajan como persona cuidadora, como empleadas del hogar o como conserje. Y en el medio no existe la definición del perfil profesional del cuidador o de la cuidadora. Y esto es súper importante porque permite también levantar datos. Hasta que las personas cuidadoras están mezcladas en otras categorías, no podemos saber cuál es su condición y no podemos mejorar su perspectiva de carrera. Entonces, gracias por esta contribución. Y regresamos a Elena. Elena, ¿cuáles son los retos y los desafíos que la Escuela de Formación y la Asociación de Cuidadores de Personas Dependientes tienen como organización privada o como organizaciones privadas en el contexto actual del sector de los cuidados en Perú? Gracias, Marco. Para responder esta pregunta, es importante mencionar que en el contexto actual del sector de cuidados en Perú, se presentaron algunas iniciativas. Una de ellas es la instauración de un Sistema Nacional de Cuidado, que fue presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el año 2022 al Poder Legislativo, el cual buscaba establecer una estructura integral que involucre a distintos actores, como el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil en la gestión del cuidado. Tuve la oportunidad de participar y de colaborar como consultor en algunos aspectos que abordaban la mejora de las condiciones de los cuidadores y además su capacitación integral.
Sin embargo, esta iniciativa, y pese a todos los esfuerzos de algunas organizaciones privadas, esta propuesta se archivó en abril de este año. Así también, y como mencionaba anteriormente, la Ley de Trabajadora del Hogar, que enmarca también las funciones de los cuidadores, no siempre es aplicada, dejando a miles de cuidadoras totalmente desprotegidas en temas de derechos laborales. Por ejemplo, en el año 2023, menos de la mitad de empleadores formalizaron la labor de trabajadores del hogar, incluyendo los cuidadores. Y en el primer trimestre del año 2024, casi el 2% de trabajadores tenían contrato formal. Es decir, muy pocas personas en el Perú declaran contratos formales de cuidadores. Mientras estas condiciones se perennizan, la demanda de cuidado crece. En el Perú tenemos casi 5 millones de personas adultas mayores y 78% de ellos tienen al menos un problema de salud. Son estas y otras condiciones las que nos comprometen como instituciones privadas sociales y nos generan grandes retos para seguir trabajando por la mejora del sector de cuidado, especialmente por la calidad de vida de las cuidadoras y por ende la de las personas dependientes y adultas mayores. En este sentido, consideramos que uno de nuestros grandes desafíos es hacer visible el rol de los cuidadores desde una perspectiva de su rol auténtico y también el reconocimiento pleno de sus derechos. Así también, en el marco de nuestros objetivos, que es formar y empoderar a las cuidadoras, nace un segundo desafío, que es romper las barreras del desconocimiento y la brecha digital, buscando así minimizar los estereotipos que giran en torno al cuidado. Finalmente, tenemos otro gran desafío, que es descentralizar nuestra propuesta a nivel nacional. Por ahora, nuestra propuesta está centralizada en la capital, en la ciudad de Lima, pero queremos seguir concientizando a la población sobre las consecuencias negativas de la división sexual del trabajo y de la informalidad laboral, y cómo estos factores a su vez repercuten directamente en el cuidado de sus propios seres queridos. Quisiera complementar la respuesta mostrando algunas imágenes. Como bien lo mencionaba, tenemos nosotros grandes desafíos dentro de Escuela de Cuidadores y ACUPET, pero hemos avanzado con algunas acciones. Como pueden observar, en la formación del cuidador, nosotros tenemos aliados estratégicos que son la Municipalidad de Lima, la Beneficencia de Lima, y que garantizan esa interacción entre el cuidador y el adulto mayor a través de actividades, como pueden observar, que van a fortalecer el cuidado y que van a también ayudar a la recuperación de algunos adultos mayores dependientes, que la mayoría son adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Los talleres que desarrollamos son colaborativos y están orientados a una formación integral del cuidador, partiendo desde su autocuidado. Y en la foto de abajo, por ejemplo, puede ver una de las últimas alianzas que hemos desarrollado con la Beneficencia de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por contarnos de estas experiencias tan importantes. Y quería pasar a Beatrice ahora para escuchar de una experiencia en Italia que creo que es muy interesante e inspiradora por ser replicada en otros países. En Italia se ha logrado formalizar casi integralmente un sector que estaba muy informalizado anteriormente, con un trabajo hecho por una asociación de empleadores de los trabajadores domésticos y por la creación de un contrato único nacional para las personas que trabajan en el hogar. ¿Puedes contarnos, Beatrice, de esta iniciativa y también del trabajo que se ha hecho en paralelo para visibilizar el sector por medio de un observatorio? Sí, el trabajo de Domina en Italia es relevante. Me gustaría resaltar 3 puntos. Primero, la formalización. Segundo, el cambio cultural. Y tercero, el trabajo con los datos. Formalización, porque el trabajo que hace Domina es regular el sistema de contratación y de gestión de la relación laboral doméstica. Es un trabajo que hacen desde ya 30 años, y en 2001 se logró el contrato colectivo, que por primera vez regula las relaciones laborales del sector.
Y si miramos, por ejemplo, a los cuidadores de personas mayores, en el año 2023 se formalizaron a más de 386.000 cuidadores. Y también sabemos que este trabajo es altamente feminizado y hay un 86% de mujeres. Y también en Italia hay un componente muy alto de migrantes internacionales, donde, por ejemplo, de estos cuidadores de personas mayores, un 72% son migrantes internacionales. Entonces, este es un poco el trabajo de contratación y formalización que Domina lleva haciendo hace muchos años. El segundo punto es sobre cambio cultural, porque Domina es la Asociación de Empleadores del Trabajo Doméstico, es decir, que trabaja directamente con las familias para emplear y formalizar a los cuidadores. Entonces, esto implica un cambio cultural porque implica educar y guiar a las familias sobre cómo contratar, cuáles son las fechas para hacer ciertos trámites y cuáles son los pasos para formalizar a los trabajadores del sector. Es un cambio cultural que no ocurre dentro del hogar solamente, sino que es dentro de toda la sociedad. Y por eso, en paralelo, Domina tiene un observatorio de datos. Cada año ellos publican un reporte anual sobre la situación de los trabajadores del hogar y lo hace con estadísticas muy detalladas. Y esto es fundamental porque sienta las bases para la formulación de políticas para los trabajadores del sector y también para influenciar la opinión pública. Entonces, diría que el trabajo de Domina en Italia es holístico porque abarca estas tres dimensiones y también el ejemplo de Domina se está expandiendo en Europa, exactamente porque es un tipo de trabajo que se puede replicar en otros países. Gracias. Muchas gracias, Beatrice. Y para dar algunos elementos sobre el contrato es único, pero no es para para un único tipo de trabajo. Por ejemplo, el cuidador de personas mayores puede ser contratado para hacer tareas con personas sin dependencia o con personas con dependencia sin vivir en el hogar o con personas con dependencia viviendo en el hogar con diferentes números de horas y diferentes salarios. Y también el salario está diferenciado por si la persona cuidadora ha tenido formación o no ha tenido formación. Entonces, el contrato es único, pero se puede personalizar a cada caso. Ahora regresamos a Diana. Por favor, Diana, ¿nos puede contar qué están haciendo como próximos pasos para mejorar el bienestar de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas en República Dominicana por medio del programa Comunidades del Cuidado? Sí, claro, bueno, a partir del decreto 377-21 del 2021, se emite un nuevo programa dentro de Supérate, denominado Comunidades de Cuidado, donde se prioriza la atención de poblaciones vulnerables, la atención a las dependencias en las personas mayores, primera infancia y discapacidad. Todo esto se formaliza a través de una mesa intersectorial de cuidados, donde la lideran el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de la Mujer y el programa Supérate, y conjunto a otras 7 instituciones, que se incluye el CONAPE. Entonces vamos desarrollando esta política nacional de cuidados, con el objetivo de crear este sistema nacional de cuidados de atención a las dependencias y a grupos vulnerables. Entonces, dentro del marco de este proyecto, estamos viendo el tema del cuidado también como una oportunidad para el mercado y el sector privado. Y hemos iniciado un proceso distinto con un grupo de personas, de cuidadoras, que iniciaron por un proceso de formación. Ellos son identificadas de hogares Supérate, que tienen cierto nivel de vulnerabilidad económica, y entonces realizan toda una fase y unos procesos, más o menos 4 procesos. Uno, un programa de formación y de una charla de empleabilidad y en habilidades blandas que le proporciona Supérate, junto con aplicación de pruebas psicométricas
y la elaboración por primera vez de su currículum vitae. Todo este proceso lo realiza Supérate. Posteriormente a esto, pues entonces pasan a un programa de formación de 200 horas del Infotep en cuidado de personas adultas mayores. Ya este es con un perfil más especializado al que mencioné anteriormente, y pasan por un proceso de sensibilización para la capacitación con el modelo de acompañamiento sociofamiliar del Supérate. Luego que terminan toda esta fase, inician un proceso de pasantías, de prácticas en CONAPE, ya sea en centros permanentes, en residencias o en hogares de adultos mayores que requieren cuidados. Estas prácticas supervisadas por los hogares de día del CONAPE o por el propio personal de CONAPE del área de la salud que se encuentra dentro de los centros, y agotan unas 3 semanas, y en total se les suman al final 200 horas más con respecto a las prácticas, porque también incluye una certificación de la OPS, el curso de ACAPEN básico e intermedio, que lo realizan en línea totalmente. Entonces, al finalizar todos estos procesos, llegan a optar por el permiso de reconocimiento y autorización para trabajar con personas mayores desde el ámbito cuidado domiciliario. Hoy, justo por primera vez, estamos habilitando las primeras 90 cuidadoras de comunidades de cuidado, lo cual esta habilitación, este permiso de autorización, le da el acceso a contratarse para el servicio. Este es un requerimiento de ley, de la ley 352-98, que le da el mandato al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente de organizar tanto instituciones como personas físicas que trabajen con adultos mayores. Y el primer cargo de persona física que va a ser habilitado es el de cuidador en esta modalidad de comunidades de cuidado. Este perfil de estas cuidadoras que decía ahorita es un poco distinto al del perfil básico que tenemos contratado en el sector público, pues se le incorporan otros conocimientos como técnicas de movilización, el reporte del estado de la condición del adulto mayor, acciones que estimulen y favorezcan el desarrollo personal, social e inclusión de la persona adulta mayor, y también un poco de supervisión o monitoreo en el estado de salud, en apoyo al personal de salud, los alimentos, los manejos conceptuales de las normativas de atención al adulto mayor del país, y elabora un plan de cuidados, que esto no está amparado para el perfil básico. Entonces, incorpora otras novedades, otros aspectos del cuidado que no habían sido visibilizados hasta entonces. Finalmente, también tiene la capacidad de completar registros de información para ese plan de cuidados y coordinar situaciones de emergencia que se presenten con los adultos mayores. Todo esto lo recibieron en su formación del Infotep y fue reforzado en las prácticas en los centros permanentes y hogares. Tienen un salario del sector, el sector no sectorizado, del sector privado, que equivale a $365, 23,000 pesos. Todos los montos de los cuidadoras de las 3 modalidades mencionadas anteriormente superan el salario mínimo del sector público aprobado. Gracias, Diana. Y es súper interesante cómo en República Dominicana se está combinando un programa de alivio a la pobreza como Supérate, un programa de transferencia monetaria, con la creación de un sistema de cuidado para reconocer que entre familias que viven en pobreza hay necesidades de cuidado de personas mayores también, y también para reconocer el hecho que hasta que se provean servicios de cuidado no se puede resolver el tema de la pobreza femenina, porque el cuidado genera una carga de trabajo dentro del hogar que no permite salir de la pobreza por medio del empleo. Entonces, muy interesante esta experiencia. Ahora, una última pregunta para Elena antes de pasar a las preguntas de los participantes en el webinar. Elena, ¿cómo ves dónde está la región relativamente a países de ingresos altos donde se han dado varias batallas para crear asociaciones, para lograr un contrato, para acceder a la seguridad social, para aumentar el salario arriba del salario mínimo, para combatir la sobrecarga, el burnout por medio de apoyo psicosocial? Muchas batallas que se han dado a lo largo de 40 años, y en la región de América Latina y el Caribe estamos empezando en muchos casos ahora. ¿Dónde está la región y cuáles son los próximos pasos que quieren dar en su trabajo? Bien, Marco, tú bien lo has comentado. Son batallas y son luchas, y hablamos de cuidado en América Latina ya hace casi 50 años.
pero todavía no se establecen y no se aterrizan las políticas públicas que protegen al cuidador o no se implementan los sistemas nacionales de cuidado, como es el caso de Perú. Muchas organizaciones en América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo, han desarrollado estudios que describen el tipo de formación que reciben los cuidadores en América Latina y las características de estos programas. Uno de los datos más resaltantes que pude revisar es que hacia el año 2020 existía una demanda de 4,8 millones de cuidadores y que algunos países abordan su formación, sobre todo países de ingreso alto, a través de programas mayores a 200 horas. Pero en el caso de América Latina, muchos de estos programas pueden tener entre 60 a 90 horas. En nuestra experiencia como escuela de cuidadores, las trayectorias de profesionalización se han enfocado en primer lugar en la definición y reconocimiento del cuidador sobre sus propias habilidades. Se espera que en este primer contacto que tenemos con el cuidador al inicio del programa, logre sentirse identificado con su vocación y elija continuar con este proceso de formación, partiendo del fortalecimiento de su autoestima y su autocuidado. Aquí también aprovechamos para alfabetizar digitalmente a algunas cuidadoras que lo requieran, pues hemos contemplado horas de autoaprendizaje a través de una plataforma educativa. Posteriormente, y considerando las características de su formación previa, edad y experiencia, diseñamos los contenidos y estrategias de enseñanza que lo van a llevar a comprender el enfoque de atención centrado en la persona. Posterior al desarrollo de sesiones educativas en aula, ya incursionamos en una segunda etapa que va a llevar a los cuidadores a tener contacto directo con personas adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Como lo vimos en la segunda pregunta, tenemos estas alianzas estratégicas que permiten generar esta interacción y lograr los objetivos educacionales a través de la experiencia formativa en situaciones reales. Escuela de Cuidadores ha logrado generar estas vinculaciones con municipalidades y algunas instituciones públicas y privadas, permitiéndonos no solo generar la interacción del cuidador con el adulto mayor, sino también aportar a los cuidadores de estas instituciones a través de la certificación de la competencia laboral. Nosotros, como institución privada, tenemos una certificación avalada por el Ministerio de Trabajo que nos permite certificar la competencia laboral de cuidadores y que le va a permitir laborar en cualquier parte del territorio peruano. Si bien es cierto, contamos con un programa pionero y exclusivo para cuidadores en Perú, la sostenibilidad ha sido un gran desafío para nosotros, pues ya sabemos cuáles son las condiciones laborales por las que atraviesan nuestros cuidadores y se suman a ello las responsabilidades directas que ejercen como madres, hijas, esposas, etc. Asimismo, y en comparación con países de ingreso alto, el número de horas, como ya lo hemos comentado, debería incrementarse en los programas de América Latina. También se deberían diversificar las modalidades de estudio. No obstante, y pese a todos estos grandes retos y desafíos, ya tenemos 9 años en este camino, donde más de 4,000 cuidadores pudieron lanzar un birrete al cielo como señal de logro de una meta, el de ser un cuidador certificado. Eso nos mantiene con vida y nos llena de orgullo. Nos proponemos seguir con la descentralización de nuestra propuesta a otras partes del Perú, porque pese a la cantidad de años que venimos hablando de cuidados en América Latina, aún la sociedad no los conoce y los gobiernos no los protegen. Quiero cerrar esta pregunta mostrando algunas imágenes y quiero rendirle un homenaje a todos los cuidadores y cuidadoras del Perú y de América Latina que nos están escuchando en este momento. Para mí, estas dos imágenes son muy importantes. Una de ellas refleja esta interacción, esta algarabía y esta alegría de las cuidadoras al momento de cuidar, al momento de ofrecer su cuidado. Como bien lo manifestaba Beatriz al inicio, muchas eligen cuidar porque les gusta cuidar y les brinda satisfacción. Y en esta segunda foto vemos la sonrisa de muchas personas, todas mujeres, que están contentas por haber logrado una meta, una autorrealización, que por más que no sea la cantidad de horas que buscamos, porque es uno de nuestros grandes desafíos, ellas se sienten preparadas para poder cuidar. Gracias. Muchas gracias, Elena. Creo que podemos poner a todas las panelistas en la pantalla, porque ahora empezamos la parte de preguntas que vienen de los participantes en el webinar. Y en algunos casos podrían responder a la misma pregunta a más de una de ustedes, pero voy a direccionar
la pregunta para intentar distribuir. Entonces, Diego Aguilar, director regional para las Américas de Alzheimer Disease International, nos pide cómo influye el estigma en el cuidado de personas mayores, especialmente en aquellas con demencia, y cuál es el papel de las políticas públicas, pero también del sector privado para resolver este estigma. Pero quiero ampliar un poquito esta pregunta, aun si van a tener poco tiempo para responder, en el sentido de cómo trabajan para incluir el tema de la demencia, del deterioro cognitivo en las personas cuidadoras, para empoderar a las personas cuidadoras a manejar este tipo de situación sin que lleve a una sobrecarga. Quizás que, no sé, Elena, estás en la pantalla, tú quieres empezar con esta pregunta. Sí, Marco, desde nuestra experiencia, y gracias por la pregunta a Diego, ¿verdad? Nosotros partimos primero por formar a las cuidadoras, eliminando todo tipo de estereotipo, incluyendo el edadismo. Luego pasamos ya a ver las necesidades o analizar las necesidades de una persona que pueda presentar algún tipo de demencia. Después de ello, ya vamos trabajando en la eliminación de los estigmas. Si bien es cierto, es un trabajo más complejo, nosotros hemos podido desarrollar algunos programas de manera diferenciada porque la cantidad de horas que tenemos en el programa del cuidador no podrían coberturar esta meta, este objetivo de eliminar estigmas y de poder atender de manera personalizada y correcta a un paciente que presenta demencia. También es otro de nuestros grandes proyectos, el poder instaurar un programa especializado con la formación correcta para que nuestros cuidadores puedan eliminar ese tipo de estigmas y puedan atender las necesidades que presenta un paciente con este tipo de demencia. Y Diana, quiero pasarte la pregunta siempre para hablar de estigma, pero ampliarlo al estigma también. No quiero ampliarlo a otros temas de estereotipo, no de estigma. El estereotipo que la persona cuidadora sea mujer, por ejemplo. Nosotros hemos elegido un título que hace hincapié en el hecho que 90% de las personas cuidadoras en este momento son mujeres, pero no es que queramos decir que siempre tenga que ser así. Entonces, si nos puede contar un poco cómo es la situación de género de las personas cuidadoras en República Dominicana y si tienen alguna iniciativa que están haciendo para involucrar a más hombres en este tipo de trabajo. Sí, bueno, nosotros hemos venido analizando la situación del caso de las cuidadoras del programa, por ejemplo, de Familias de Cariño, y hemos visto que en 4 años, efectivamente, iniciamos con un 96% que eran mujeres y que hoy en día ya ese porcentaje es de 86%, incorporándose hombres en las modalidades de cuidado. Pero sobre todo esto más en la parte cuando son familiares, un hijo, un esposo, así. En el caso de la parte del sector público, también el mayor porcentaje, 90%, son mujeres, pero cuando hay mayor especialización como enfermería, hay hombres incorporados, un buen porcentaje, ha ido aumentando. Y en el tema de comunidades de cuidado, pues igual un 92% son mujeres. Sí hemos identificado que a medida vamos profesionalizando e incorporando esto con su salario, con su seguridad social y visibilizándolo, pues se han ido incorporando hombres. Claro, queda todavía toda una estrategia de comunicación, de cambio de cultura con respecto a este tipo de trabajos. Sobre todo porque se enfocan más en los sectores tradicionales de cuidado, como la enfermería, y hay que llevarlo hasta el terreno de los cuidados ya personales o domiciliarios. Efectivamente, República Dominicana pues también tiene este tema de que el mayor porcentaje de personas cuidando son mujeres, pero han ido evolucionando en función de los recursos aportados y de el involucramiento de toda la comunidad con respecto al tema del cuidado de los adultos mayores. Y Diana, para regresar a la pregunta anterior sobre casos de deterioro cognitivo, ¿hay un trabajo específico que hacen para estas situaciones?
Sí, ahí lo que hemos podido aportar es en dos sentidos. Por ejemplo, el tema del diagnóstico y la visibilización del deterioro, el deterioro cognitivo. Tenemos una herramienta denominada EDIAM, Expediente de Desarrollo Integral al Adulto Mayor, con el cual valoramos situaciones de dependencia funcional, de autonomía, el tema del deterioro cognitivo, fragilidad y soledad o depresión geriátrica. Estas son informaciones que se le puede proporcionar al cuidador y al mismo tiempo nos permite hacer el diseño de la capacitación continua para dar soporte y apoyo a estos cuidadores. De hecho, por ejemplo, en el caso de Familias de Cariño, nosotros damos formación continua de manera virtual, adaptándonos a los horarios de los cuidadores, pero también la que hacemos junto a FENAMUTRA es sábado para que ellas puedan asistir, donde también se le proporciona transporte, viáticos, alimentación, es decir, buscando incentivar que se dé ese proceso de formación. Cuando hemos identificado, evidentemente, que cuando hay una necesidad o hay una mayor demanda en el tema de deterioro, pues requieren aportes o apoyos quizás de rotación, que ahí tenemos importantes desafíos para poder tener cobertura en esos aspectos de rotación, sobre todo en el tema domiciliario, porque ya en el tema institucionalizado tienen esa cobertura por la ley de función pública. Muchas gracias. Y una pregunta para Beatrice. Nos pide Cristina López una historia de personas mayores que cuidan a personas mayores. Y en el estudio se ve también una historia de mujeres que cuidan a mujeres. Entonces, ¿qué cuenta el estudio que presentaste sobre la edad y si quieres expandir al género, digamos, a la relación de género entre persona cuidadora y persona cuidada? Sí, diría que en general no son historias de personas mayores que cuidan a personas mayores, porque las cuidadoras tienen promedio 53 años. Y también lo que vemos dentro del cuidado familiar, como mencionaste, son las hijas que cuidan a sus mamás. También si miramos a los datos oficiales de encuestas de uso del tiempo o encuestas de fuerza de trabajo, las cuidadoras tienen en promedio 42 años en el caso de cuidadoras familiares y 46 años en el caso de cuidadoras remuneradas. Y esto también es en línea con los países de la OECD, donde las cuidadoras de personas mayores tienen en promedio 45 años. Entonces, no hablamos em, de personas mayores que cuidan a personas mayores. Creo que esto sería más para el caso de Asia, donde sí hay más casos de personas mayores que cuidan a personas mayores, pero en el caso de nuestra encuesta y de la evidencia de la región, son mujeres que cuidan a mujeres. Gracias. Ha sido una conversación muy interesante y fundamental sobre una problemática que es clave para el bienestar de las personas con dependencias y de todas las personas que las cuidan, de sus familias, de las personas que cuidan como trabajo en una región que muy rápidamente está envejeciendo y donde la demanda de estos cuidados va a crecer y donde el cuidado puede ser también un motor de desarrollo económico y de creación de trabajos dignos y formales. Es el momento de agradecerles. Fue un honor contar con la participación de Diana, de Elena, de Beatrice, el alcance de sus contribuciones del lado del sector privado, del sector público, de estudios, fue increíble. También quiero agradecer al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina, que nos ayudó a desarrollar la encuesta, y a Sensada, que nos ayudó a levantar datos. Se presentaron hoy las primeras 27.000 respuestas, pero ya estamos en 42.000 y queremos seguir dando más voz a personas cuidadoras, y esperamos que esta voz sea una oportunidad para evidenciar temas que después podemos trabajar con los gobiernos para mejorar el sector de los cuidados. Gracias también a todas las personas que trabajaron en la organización de este webinar, en particular a Milagros y a Narumi. Recuerden que pueden descargar la monografía en español, inglés o portugués con el QR que figura en la pantalla,
y en unos días podrán acceder a la grabación de este seminario en el sitio del Panorama de Envejecimiento y los Cuidados de Larga Duración del BID, al enlace que estamos compartiendo en este momento en chat. Muchas gracias a todos los participantes y hasta pronto.